Saludos, estilistas. Hoy os traemos una guía para obtener el 100% del nivel Jardín de Oro, reuniendo todos sus documentos y canciones. Comenzamos el nivel recorriendo una gran estancia en dirección a las escaleras con estatuas que hay al fondo. Subimos rápidamente por los dos tramos de escalera y avanzamos por la izquierda para encontrar un montón de libros y leer el primer documento del nivel. Lo siguiente que tenemos que hacer es atravesar la puerta entreabierta, descender por unas largas escaleras que nos llevan a una habitación y girar a la izquierda para encontrarnos con el segundo documento. Justo después, rotamos la cámara a nuestra derecha y corremos hacia adelante hasta acercarnos a una esquina de la sala donde hallamos el tercer documento. Acto seguido, giramos la cámara a nuestra derecha y caminamos hacia unas escaleras que nos llevan a una gran puerta que tenemos que abrir. Esta puerta nos lleva a un largo pasillo que tenemos que recorrer de principio a fin hasta llegar a otra puerta aún más grande. Detrás de ella hay una gran sala en la que tendremos que combatir contra el rey titán y derrotarlo. Desde el centro de esta gran sala toca dirigirnos al trono que vemos al fondo. Para llegar a él tendremos que correr bastante, saltar sobre una roca flotante, subir las escaleras y recorrerlas hasta acercarnos al trono. A su derecha descubrimos el cuarto documento y a su izquierda la primera canción del nivel. A continuación, volvemos sobre nuestros pasos bajando por las escaleras y flotamos hacia el escenario principal mientras nos fijamos en la entrada lejana que hay a nuestra izquierda. Ese lugar es nuestro próximo objetivo y para llegar a él nos tocará recorrer toda la estancia, pasar entre dos pequeñas columnas, bajar a unas escaleras y correr sin parar por un camino muy largo hasta que podamos atravesar las puertas que están entreabiertas. Dentro vemos un pasillo y una esquina con velas y libros en la que podemos interactuar con el quinto documento. Tras girar la cámara a nuestra izquierda, seguiremos avanzando por el pasillo y nos toparemos con otro rincón en el que obtendremos el sexto y último documento del nivel. Seguidamente rotamos la cámara a la derecha, nos damos la vuelta y nos dirigimos hacia el final de este largo pasillo en el que alcanzamos a activar un punto de control y en la próxima sala tomamos el camino de la derecha y nos acercamos a una columna para poder recoger la segunda canción. Sin perder el rumbo, avanzamos hacia un lugar con escaleras que está a nuestra derecha, y en cuanto nos acerquemos comenzará una persecución de desplazamiento lateral, donde tendremos que esquivar los cristales y habrá que atravesar superficies peligrosas hasta llegar a una puerta que nos lleva a una sala por la que tendremos que seguir corriendo y una cristalera que nos desplaza a un área de plataformas en forma de candelabro. Aquí habrá que avanzar saltando y flotando sobre varias plataformas con el objetivo de llegar al gran espejo que hay en el fondo. En cuanto saltemos hacia él, apareceremos en otra zona encerrados en una jaula. Para salir de aquí, habrá que aprovechar todos los candelabros disponibles como plataformas para meternos dentro de una jaula en la que hay una estatua con forma de bailarina que al investigarla cerrará la puerta de la jaula, rotará, la volverá a abrir y nos permitirá acceder al siguiente espejo gigante, que está acompañado de una figura tallada muy angelical. En cuanto atravesamos el espejo, giramos la cámara hacia atrás para encontrarnos una gran sorpresa. Cerca del muro está la tercera canción y junto a un engranaje muy cerca de ella, la cuarta canción. Pero no solo eso. Si avanzamos al otro extremo de esta estancia, podemos localizar fácilmente la quinta canción. Después de esta gran recolección, volvemos a donde estábamos. Avanzaremos por esta área de plataformas en forma de candelabro saltando, flotando y entrando a las jaulas para que nos encierren temporalmente y guiarnos por el camino correcto hasta que veamos una figura tallada de un león y otra salida con forma de espejo que nos transporta a la misma sala, pero repleta de recuerdos del pasado. Proseguimos nuestro trayecto recorriendo más jaulas y senderos dorados hasta toparnos con las dos figuras talladas de antes y un gran espejo que nos transporta a un pasillo que está repleto
de espejos y cristales. Nada más entrar, nos fijamos en los espejos apilados a la derecha para sumar la sexta canción. Ahora solo nos queda avanzar evitando los fragmentos y superficies de espejos que nos causan daño para finalmente atravesar otro espejo que nos lleva a una sala surrealista con plataformas en forma de espejo que debemos alcanzar para entrar por otro espejo gigante que nos devolverá al pasillo por el que tuvimos que escapar anteriormente. Ya solo falta acercarnos a la escalera de nuevo, combatir contra la venerable en forma de bailarina y transportarnos a la última zona del nivel. Finalmente aparecemos montados en el león inspirado en la figura tallada y cabalgamos salvajemente por el corredor. Saltamos sobre una casilla flotante, alzamos el vuelo para aterrizar en el siguiente tramo y tras saltar para atravesar una parte derruida del camino, nos acercamos a la séptima y última canción del nivel. Ya no quedan más coleccionables, pero te aconsejamos avanzar un poco más y finalizar el nivel, ya que si es tu segunda vez completándolo, acabarás sobre la parte más alta del edificio del Jardín de Oro, y podrás desbloquear el ansiado punto de teletransporte junto a sus respectivos 20 diamantes. Y con esto hemos conseguido todos los coleccionables del nivel Jardín de Oro. Recuerda que si quieres volver a entrar al nivel, solo tienes que usar el punto de teletransporte puerta trasera del Jardín de Oro e interactuar con la puerta gigante. Si esta guía te ha sido útil, dale a me gusta, deja un comentario, hipea el vídeo, hazte miembro del canal y suscríbete para no perderte las próximas guías de Infinity Nikki.